Muy buenas tardes para todos los que están conectados a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos estudiando el libro de Filipenses, la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Filipos, que era una colonia romana militar, donde se alojaban familias de los soldados romanos del imperio semejante. Así que vamos a estudiar el capítulo 4. Vamos por el capítulo 4. En esta ocasión vamos a ver desde el versículo 4 en adelante y lo estaremos haciendo hasta el versículo 7 y estaremos terminando con esta parte que ya habíamos comenzado en el estudio anterior. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 4, como le decía, en adelante. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Lo que vamos a estar meditando, estudiando, junto con aquellos amigos que están del otro lado viéndonos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te hago presente, Señor, que no soy suficiente ni adecuado para enseñar y predicar tu palabra, si no es por la ayuda de tu Espíritu Santo, por tu asistencia. Y te pido, Señor, que tu Espíritu me esté ungiendo para entregar solamente lo que tú quieres decir a través de esta palabra en esta tarde. Y te ruego que bendigas y también abras los oídos espirituales de todos los que están conectados, Señor, para recibir aquello que tú quieres hablar a cada uno conforme al corazón, conforme a la necesidad que tenemos de que tú hables a nuestras vidas a través de tu bendita y santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando ahora un tema que es la unidad en la Iglesia de Jesucristo. Habíamos visto en la clase anterior, o en el estudio anterior, que había un problema que Pablo estaba con respecto a dos hermanas de la iglesia, Evodia y Síntique, que tenían problemas entre ellas y entonces el apóstol les ruega que sean de un mismo sentir en el Señor, que se pongan de acuerdo, que tengan unanimidad en su manera de pensar, en su manera de sentir. Así que se ve que había inconvenientes y que esos inconvenientes entre ellas influenciaban a toda la iglesia, porque como nosotros como iglesia somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo, lo que le pasa a unos miembros del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Así que imagínense, ¿no? Hoy día, si un pastor en la iglesia predicara y desde arriba del púlpito nombrara a dos hermanas de la congregación por nombre, dijera fulanita y menganita, pónganse de acuerdo, déjense de pelear. Imagínense lo que pasaría. Bueno, Pablo lo hizo y lo hizo a través de esta carta que hoy
2000 años después, nosotros estamos hablando sobre estas dos mujeres que tenían problemas de convivencia entre ellas, de relaciones interpersonales, como le llamamos. Y vemos que aquí Pablo usa dos palabras en esta carta y en este pasaje que va a usar bastante y los vamos a repetir. Y una palabra es el sentir y la otra el gozo. En el capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y a Evodia y a Sintique le decía que sean de un mismo sentir. Así que Pablo recurrentemente insiste en la carta de Filipenses con estos dos términos que después no usa de la misma manera. Y aquí en este capítulo él está tratando un problema que había en esta iglesia con estas dos hermanas en la fe y dos obreras de la iglesia, y toma una acción que generalmente lo hace generalmente lo hace en otras cartas. Él primero trata el problema y después explica cómo solucionar ese problema que había en las iglesias. En este caso habla sobre el problema de esta desaveniencia entre Evodia y Sintique, y después explica cómo solucionar ese problema que se había suscitado en la iglesia, donde no había unidad. Cuando hay desavenencias, desacuerdos, cuando hay un mismo sentir, la iglesia toda está desunida, está dividida, ¿no es cierto? El pecado nos separa, nos disocia, nos divide, decíamos en el estudio anterior. Y esto era así, era algo que ellas no se estaban poniendo de acuerdo, no había unidad. Y el Señor Jesucristo, una de las cosas que pedía en su oración en Juan, capítulo 17, yo quisiera ir a ese capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 17, donde está la oración que Jesucristo hizo al Padre Celestial. Y en el versículo 23 dice así Jesús: yo en ellos, en sus discípulos, en su iglesia, y tú en mí, le dice a Dios Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así que aquellos que no conocen todavía al Señor Jesucristo puedan conocer a Jesús, se conviertan a Cristo, se entreguen al Señor, conozcan el Evangelio. Debe ser a través de la unidad del cuerpo de Cristo. El testimonio que debe dar el cuerpo de Cristo, de la iglesia, es que tiene que estar unida. El versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que esa unidad entre la iglesia en un mundo cada vez más dividido es importantísimo para que la gente pueda ver la diferencia entre aquellos que conocen a Jesús y no conocer a Jesucristo, ¿no? Y cómo Dios, en medio de las diferencias, porque somos distintos, porque tenemos discrepancias y maneras diferentes de ver las cosas y de actuar, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un mismo sentir. No necesitamos estar peleados, no necesitamos estar separados, podemos tener unidad en la diversidad y no estar totalmente divididos como generalmente pasa en el mundo. Así que aquí Pablo está tratando este problema
que entre las personas cuando tenemos problemas, cuando hay relaciones interpersonales problemáticas, nos quita el gozo. Y entonces él dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pero cuando vos tenés problemas con alguien, con una persona, se te va el gozo, perdés el gozo. Porque estás enojado, porque estás amargado, porque tenés algo contra esa persona y esa persona la tiene con vos. Hay una tensión entre eso, hay una tensión que puede ser entre esa persona y vos, pero también eso contagia e influye a todos los que lo rodean, y si sos el cuerpo de Cristo, influye sobre la iglesia del Señor. Así que los problemas entre las personas quitan el gozo, y entonces esto es lo que está diciendo Pablo acá. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Quiere decir, vivan su vida cristiana en alegría, sea cual fuera la situación que pase. Dice, no siempre tendremos en esta vida situaciones en las que nos podemos gozar. Y vos por ahí estás preguntando, yo no tengo de qué gozarme, la situación que estoy viviendo en mi vida ahora es muy difícil y no, la verdad que no encuentro cosas en las cuales me pueda gozar. Mirá, el apóstol Pablo, la verdad que si vos mirás desde dónde escribía y la situación en la que estaba él, decís, este hombre no tenía nada para gozarse, pero él se estaba gozando en el Señor, ¿sí? Y yo quiero mostrártelo a través de la palabra de Dios, que era así, y todas las veces que él habla del gozo en esta carta, que habla desde la prisión, poco antes de que él fuera ejecutado por órdenes de Nerón. Si vas al capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Allí en el versículo 18 dice, Cristo se ha anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, aunque estaba en la prisión, ¿sí? El versículo 25 dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y ahora vamos a seguir con este estudio. Disculpen, ha habido una pequeña interrupción. El versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. El capítulo 2, versículo 17 dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. El versículo 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y el capítulo 2, versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo. Capítulo 3, versículo, dice la palabra allí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿En qué les estaba escribiendo las mismas cosas? En que él insistía en que tengan gozo en el Señor. Y después, como hemos estado leyendo, el capítulo 4, versículo 4, que es lo que nos atañe al estudio de hoy, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Quizás vos que estás, diga, bueno, ¿por qué voy a estar gozoso yo acá adentro si estoy en la cárcel? Y
Y bueno, si lo vemos en el contexto general de la sociedad, podemos decir, bueno, con todo esto que pasa con el coronavirus, con todo esto que pasa con la economía mundial, con la falta de trabajo, con la economía de las familias, con esta enfermedad que no se va, esta pandemia, no estamos en situación para gozarnos. ¿De qué nos vamos a gozar acá? Estamos más, vale, para estar amargados que para estar gozosos. Ahora bien, lo que está diciendo acá es que aunque no pueda gozarme en lo que pasa, en las circunstancias que estoy viviendo, pero sí debo gozarme en el Señor. No debo perder el gozo del Señor. Dice, gozaos en el Señor siempre. Y pone en primer lugar al Señor Jesucristo. Dice, el Señor y no las circunstancias son las que deben de manejar mi vida. Yo debo estar gozoso en Cristo por todo lo que yo tengo en Cristo y que nadie me puede arrebatar. Nadie me puede quitar. Nadie me puede separar de su amor. Nada de este mundo ni del otro puede separarme del Señor. Nada me puede quitar mi salvación, lo que Dios... Nada puede sacarme el gozo en el Señor que Él me da cuando le he conocido, ha perdonado todos mis pecados, me ha dado una vida nueva, he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Él cambió toda mi manera de ser, mi manera de vivir, entonces yo me tengo que gozar en el Señor, sea como sea la circunstancia en la que estoy pasando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no sé cuál es la situación y la circunstancia que vos pensás que decís, bueno, yo no estoy gozoso, la verdad que no tengo gozo. Las circunstancias que me rodean me llevan a cualquier cosa menos a tener gozo. Bueno, gozate en el Señor, centrate en las bendiciones de Dios sobre tu vida y gozate en Él y poné tu mirada arriba, poné tu mirada en el Señor y no en las circunstancias. Si mirás a los costados, mirás a las, a las circunstancias, perdón, seguro te vas a entristecer, te vas a amargar, pero aún te puedes llegar a enojar, pero si pones tu mirada en Jesucristo, eso te va a dar fortaleza, te va a dar paz y te va a dar gozo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Así que poné tu mirada en Cristo, seguí para adelante, dejá lo que queda atrás, dejá las cosas pasadas, mirá para el futuro lo que Dios tiene para vos, el propósito que Dios tiene en tu vida. Dijimos que hay dos palabras que sobresalen y que el apóstol Pablo las hace sobresalir y las nombra una y otra vez y les dice, para mí no es molesto enseñarles las mismas cosas. La otra palabra es sentir y les pide a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir, pero no solo a Evodia y a Síntique. Yo quiero que ustedes me acompañen y veamos desde el capítulo 1 las veces que Pablo usa aquí esta palabra, sentir, que le tienen tanto miedo porque dice, bueno, estamos dejándonos llevar por las emociones. Y no es así. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. En el 14 usa una palabra similar que se refiere a eso, habla del ánimo, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, dice, ¿no? Seguimos adelante en el capítulo 2, versículo 2, que ya hemos estado viendo por gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El capítulo 2, versículo 19, habla del ánimo, dice, también esté yo de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y más adelante nos habla en el capítulo 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros espiritualmente, esto mismo sintamos
Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Versículo 16. Pero en aquello a que sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y a lo último, lo que estábamos viendo, que le pide a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. Entonces, cuando las relaciones interpersonales están mal, cuando mi trato con otra persona, ya sea en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, eh, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, donde sea, cuando hay problemas interpersonales, podemos decir que nuestra relación con nuestros pares, nuestra relación horizontal, si le quisiéramos decir, está dañada, es porque nuestra relación vertical, o sea, con nuestra relación con Dios no está bien. Hay un problema. Cuando nuestra relación con Dios no está bien, eso influye en nuestra comunión con los demás, en nuestro trato, en nuestra convivencia con otras personas, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Pero cuando nosotros estamos bien en el Señor, como dice Pablo, regocijaos en el Señor, entonces eso nos ayuda a tener buena relación, buena convivencia con las demás personas. Cuando nosotros estamos bien en el Señor, la palabra de Dios nos enseña que aún el Señor nos hace estar en paz con nuestros enemigos. Tal es así, ¿no? Y podemos ver eso. Cuando yo estoy mal espiritualmente porque no tengo una buena comunión con Dios, entonces voy a estar más susceptible a enojarme, voy a estar más criticón, voy a estar más dispuesto a tener controversias con personas, a juzgarlas, a hablar mal, a no tener paciencia, eh, a no ser pacificadores como el Señor nos llama a ser, ¿no? Entonces, cuando yo estoy mal, yo estoy propenso a tratar mal a los que me rodean y a tener problemas con los que me rodean. Pero es cuando yo estoy mal con el Señor. Entonces, si yo estoy bien con Dios, en mi relación con Dios, eso va a mejorar las relaciones con los demás. Sí, quizá usted diga, sí, pastor, pero usted no tiene el jefe que tengo yo en mi trabajo. Sí, mire, yo ahora no tengo jefes en mi labor, en mis trabajos, pero los tuve y tuve tremendos, ¿no? Y entiendo lo que usted me puede decir, o lo que le esté pasando con algún familiar o con alguna otra persona, o quizás alguien en la iglesia que usted dice, bueno, yo esa persona no la puedo soportar, no puedo tratar, tenga el mismo problema que tenía en Evodia y Sintique. Bueno, si realmente su situación y su comunión y mi comunión con el Señor es como debe ser, entonces eso me ayudará a tener buena relación, a relacionarme de mejor manera con los que me rodean, ya sean dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi hogar, donde sea, porque la relación que yo tenga con Dios va a cambiar mi manera de vivir, a cambiar mi manera de ser, va a cambiar mi humor, va a cambiar mi disposición si yo estoy bien con el Señor. Y si estoy bien con el Señor voy a tener paz en mi corazón, voy a tener gozo del Señor aunque esté pasando en diversas pruebas y seré de bendición para otros que estén pasando quizás los mismos problemas que yo, pero no tengan gozo, tengan amargura, tengan tristeza por la impaciencia. Entonces, ahora vamos a notar algo aquí. En el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea reconocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuando habla de gentileza, el término que utiliza aquí
podríamos traducirlo también como don, tener don de gente, ¿no? Gentileza habla de gente, de gentil, ¿no es cierto? De gente, eh, de mantener una línea de conducta, mantener una línea de conducta eh, con los demás. Como cristianos debemos mantener esa línea de conducta en el Señor, ¿sí? Así que nos pide eso, que nosotros seamos gentiles, que tengamos gentileza, que seamos amables, que seamos cordiales, que seamos pacientes con los demás, que tengamos una buena actitud hacia la gente, que seamos atentos. Algunos lo reconocerán y valorarán esa actitud nuestra, pero piense que va a haber otros que aunque usted actúe con gentileza, no le interesará esa, porque están en sus cosas, encerrados en su egoísmo, y su actitud de gentileza, de amabilidad, de atención, la rechazarán. No querrán saber. No siempre seremos apreciados por ser gentiles con muchas personas. Algunos valorarán y otros no, pero lo importante es que nosotros hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y que no perdamos nosotros el gozo del Señor y que vivamos conforme a lo que la palabra de Dios nos manda y mantengamos una línea de conducta como cristianos como debe ser. El versículo siguiente, es el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante. Estábamos hablando de las relaciones verticales, de la relación con Dios, y esto nos lleva a activar esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, esa comunicación vertical, por llamarla de esa manera. Entonces, eh, eso mejorará no solamente la relación con Dios, sino como dijimos, la relación con los demás, con nuestros pares. Así que la manera de activar esa comunicación con Dios es a través de la oración, es a través de hablar con Dios y llevar a Dios todas nuestras cargas, todos nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras esos afanes y esa preocupación y ansiedades pueden ser que ocurran dentro de la familia o lo que pasa dentro de la sociedad, lo que pasa dentro del mundo, cuando uno prende el televisor y escucha todas las noticias o se entera de lo que pasa en nuestra ciudad o en el barrio o con el vecino, ¿no es cierto? Tantas cosas que quitan la paz y la tranquilidad a las personas hoy en día, ¿no es cierto? Todas esas cosas que traen preocupación y afán y que nosotros los cristianos debemos tener otra mirada que la que tienen las personas que no tienen a Jesucristo, ¿no? Tenemos que tener una visión espiritual de las cosas, tenemos que tener una cosmovisión cristiana, ¿no? No una visión ideológica que, que nos hace dividir. Yo tengo una ideología, este otro tiene otra ideología, son incompatibles, nos dividimos, cada uno piensa de esta manera, nadie cambia su manera de pensar o sus intereses, los dividen, los separan, pero nosotros como cristianos vemos y analizamos la realidad desde otra manera de ver, desde la manera del Señor, una visión espiritual, una visión con la mente de Cristo y no con una mente ideologizada con o de derecha o de izquierda o de centro de lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces decimos, bueno, este problema pasa en el país por esto pasa en la sociedad por esto, porque este político, porque aquel, porque este funcionario. Nosotros como cristianos tenemos que tener otra mirada, mirarlo desde el punto de vista que el Señor lo ve. Y para tener ese punto de vista del Señor, todas nuestras afanes y ansiedades que tenemos como cualquier hijo de vecino y como cualquier otro habitante de este mundo, lo que podemos hacer es llevárselas a Cristo, que es lo que los demás no pueden hacer, porque no tienen comunión. Al ver las consecuencias de lo que
se está haciendo, de lo que pasa, de la realidad, nos podemos afanar, nos ponemos preocupar mucho, ¿sí? Y cargarnos de preocupaciones y nos quiten el gozo, nos quiten la paz. Y Pablo lo que nos da, esta solución, lo que nos da Pablo dice, bueno, todas esas preocupaciones y todas esas dudas, todos esos temores, todo aún esas indignaciones que usted tiene, no se la lleve al de al lado, no la comparta con otro, ¿no es cierto? No vaya a presentar sus quejas sobre lo que está pasando a los demás, ¿no es cierto? Y transmitirle a los demás su afán, su preocupación, su ansiedad y entonces su negatividad sobre lo que está viviendo, ¿no es cierto? Porque en eso no va a encontrar ninguna solución. Quejándonos con otros, ¿no es cierto? Entre unos y otros quejándonos sobre el gobierno, sobre esto, sobre aquello, sobre distintas autoridades, las autoridades. Muchas veces nos encontramos, qué sé yo, en el mercado, en la calle, y nos podemos hablar y empezamos a decir, y viste que pasa esto, pasa lo otro, y empezamos a hablar, ¿no?, de una cosa y otra, y nos empezamos a quejar, ¿no es cierto? Los argentinos somos bastante propensos a esto, y no solucionamos nada, ¿no? Vieron que está ese dicho, ¿qué están haciendo? ¿No? Y parece, estamos solucionando el mundo. La verdad que sabemos que no estamos solucionando nada, solamente nos estamos quejando, sin poder dar con eso ningún tipo de solución, ni ningún tipo de salida a lo que nosotros estamos viviendo. Pero cuando en vez de quejarnos entre nosotros, eso se lo llevamos a Dios. Fíjate que lo que dice aquí es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Háganle conocer a Dios sus peticiones, sus oraciones, en toda oración y ruego. No se la hagan conocer al vecino, hágansela conocer a Dios, a los que los afana, a los que los preocupa. ¿No? Dice, hagan conocer a Dios, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Importante palabra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sabiendo que en medio de todas las circunstancias que vivimos como hijos de Dios, tenemos cada día que dar gracias al Señor por todo lo que Él hizo, lo que hace y todo lo que hará en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros llevamos las cosas al Señor, cambia el asunto, ¿no? En la palabra de Dios vemos a veces como por ejemplo fracaso de Saúl, ¿no es cierto? Cuando tenía que enfrentar a ese gigante, Goliat, y a todo el ejército de los filisteos y lo desafiaba y él no encontraba una solución. Fíjese que en todo lo que pasaba día tras día y salía ese gigante, ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos muestra que en ningún momento Saúl fue y oró a Dios, ¿no? Siendo el rey de Israel puesto por Dios. Él en ningún momento llevó esa preocupación o esa circunstancia que estaba viviendo, nunca se la presentó al Señor, ¿sí? Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás, cuando Dios le dijo que tenía que ir a Nínive, agarró directamente para el otro lado, salió, en vez de ir para Asia, salió para España y tuvo los problemas que tuvo, y cuando iba en el barco ese alejándose del... Hasta las personas que iban en ese barco, que no eran del pueblo de Dios, le pidieron que orara y él así todo no oró, ¿no? No buscó a Dios, no buscó una salida en el Señor, ¿no? A diferencia de otros que sí, en los momentos de prueba, buscaron a Dios, aunque a veces no entendían lo que estaba viviendo, ¿no? Abraham, por ejemplo, se presentó delante de Dios cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Él no podía entender cómo iba a destruir Dios al impío junto con el justo. Entonces él se planteó eso delante de Dios. Y le dijo, yo no entiendo cómo vas a destruir al impío con el justo. Y bueno, ahí ve todo lo que pasó, y cómo Dios escuchó ese gemir, esa cuestión.
ese cuestionamiento que Abraham le estaba haciendo a Dios mismo. En los Salmos, que muchos son escritos por el rey David, y son prácticamente oraciones los Salmos que David hacía a Dios, en el Salmo 22 vamos a encontrar algo de eso, y yo quisiera llevarlos, y ya estaríamos cerrando y llegando al final de estos versículos que estamos viendo hoy, lo que pasa con David y lo que pasa en este salmo y en muchos otros salmos, donde David empieza haciéndole una pregunta a Dios, ¿no es cierto? Si bien esto tiene una parte profética, pero vamos directamente a lo que atañe a David en persona. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le dice David a Dios. Muchas veces decimos, no le preguntemos a Dios por qué, preguntémosle para qué, nos hacemos los espirituales. Pero realmente acá David lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es lo mismo que preguntó Jesucristo en la cruz, fíjese, ¿no? Y dice la palabra, yo lo voy a leer ahora en otra versión, en la versión lenguaje actual, y dice lo siguiente, tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda ni escuchas mis gritos de dolor, decía David. Dios mío, te llamo de día y no me escuchas, te llamo de noche y no me respondes. Hay una clara queja de David, que no fue a quejarse con sus semejantes ni con sus amigos, sino que fue delante de Dios y directamente le hizo cuestionamientos a Dios y con un corazón sincero habló delante del Señor lo que él sentía en su corazón. Y entonces, cuando él fue en esta actitud de buscar a Dios y de hablar con Dios, cosa que no hizo Saúl ni hizo Jonás y no hacemos nosotros muchas veces, cuando empezó toda esta oración con el Señor, nosotros vamos a ver que a medida que transcurre este salmo, que es bastante largo, Dios va obrando en David, ¿no? Y a medida que él habla con Dios, Dios se va revelando. Y allí por el versículo 19 dice, Dios mío, tú eres mi apoyo, no me dejes, ven pronto en mi ayuda. Va cambiando el tono de la oración de David. Y ya lo último, en el capítulo, en este Salmo 22, versículo 25, dice, Dios mío, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte. Los pobres comerán y quedarán satisfechos, los que te buscan, Dios mío, te cantarán alabanzas, dales larga vida. Oh Dios mío, y esta es la oración que David hace. Y siempre vamos a encontrar en los salmos muchas veces esta actitud de David. Empieza con preguntas, con cuestionamientos, con cosas que no entienden por qué tiene que estar viviendo, pero a lo último de la oración Dios le va revelando y él cambia su actitud, porque la comunión con Dios hace que Dios ponga paz, que ponga gozo en su corazón, le da entendimiento, se le revela y le muestra lo que Dios está haciendo y hace en cada una de nuestras vidas. Por eso que cuando nosotros oramos, y en medio de las circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Así como le pasaba a David, podemos decir lo siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros oramos en todas estas circunstancias, de afanes, de preocupaciones, de ansiedad, de prueba, de problemas, y los llevamos delante de Dios, Dios escucha nuestras oraciones y en medio de las situaciones más difíciles, Él nos da una paz que el mundo no puede entender. Jesús dijo, cuando estaba en la última cena, después de la última cena le dijo a sus discípulos,
Dice, la paz os dejo, mi paz os dejo, yo os también la doy. Así que la paz que Dios nos da no es la paz que tiene la gente del mundo, que quiere, anhela la gente del mundo. La paz que Dios nos da, una paz que muchas veces ni nosotros mismos podemos entender y decimos, en el medio de la situación que estoy pasando, no puedo entender cómo tengo esa paz, cómo está esa paz mía adentro que tengo del Señor. Entonces, y la gente que te rodea también puede sentir eso, de que en medio de la situación y de las cosas que están pasando, nosotros tenemos paz en Jesucristo. Una paz que el mundo no conoce, una paz que el mundo no da. ¿Por qué? Porque esa paz solamente la puede dar Jesucristo. Y para que vos, querido amigo, querido oyente, querido hermano, tengas esa paz, lo que tenés que ir es a Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús. Y como Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La paz de Dios, el shalom, ¿sí? El descanso de Dios, entrar en el reposo del Señor, la paz que Dios te da y que nos puede dar en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. Si no tenés esa paz, te la puede dar Jesucristo. Andá a Él en oración, buscale a Dios, hablale con tus palabras, aunque tengas que hacerle cuestionamientos, pero andá a Dios con reverencia y Dios te mostrará. Y la paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga y será hasta la próxima.